Así como Bitcoin es la evolución del dinero, el dinero más perfecto que conoció la historia de la humanidad, Fiat es el sistema más nefasto. El tema es que la CBDC es la evolución de ese dinero nefasto a algo más nefasto todavía. Porque si bien el Estado emite el Fiat, y nadie puede emitir Fiat si no es el Estado, el Fiat no vamos a aplicar todo el circuito, que vos lo sabes mejor, bonos, treasury, percola los mercados, y lo manejan los bancos. Entonces, eventualmente, digamos, hoy lo que pasa es que si el Estado quiere que vos no hagas algo, se lo impone a los bancos y los bancos ejecutan. Vos, si necesitan, no sé, trabarte algo por alguna cuestión, el Estado emite una orden y el banco lo ejecuta. Pero la CBDC hace que ese dinero ya lo tenga directamente el Estado, cosa que hoy no tiene. Lo tienen los bancos, lo tienen los privados, manejado por el Estado, así ya que ser bancos estatales o mitad y mitad. Por ejemplo, el ejemplo acá en Argentina, está esta app que vos la debés tener por ser argentino para usar algunas credenciales, Mi Argentina. Lo único que hay ahí hoy es identificación. Pero imagínate que ahora Argentina tiene un módulo de wallet, de billetera, entonces ahora tenés la plata en Mi Argentina. ¿En qué banco es? Es el banco Mi Argentina. Es el Estado directamente el que tiene el control y puede instantáneamente congelarte fondos, sacarte plata, confiscarte, acreditarte plata por un subsidio que te dice, mirá que este subsidio es de este mes. A fin de mes te renuevo el subsidio, pero lo que tenías del mes anterior te lo borro. Con lo cual, lo que hace siempre Fiat, cada vez más veloz y más voraz, propiciarte el consumo de corto plazo. Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy se llama Diego. Diego es un ingeniero apasionado, magíster en Data Science, emprendedor empedernido, Bitcoiner por elección. Yo creo que más que por elección, todos somos Bitcoiner por necesidad. Nadie es por elección. Y Orange Pillar empedernido, es decir, uno de esos evangelizadores que convierten a la gente al poder transformación de Bitcoin con la misma precisión que un ASIC mina bloques. Y doy fe, porque lo conocí en un evento a la noche y estuvo a full hablando de Bitcoin. Hoy creo que me viene a dormir a las 5 de la mañana porque esto va para largo. Diego ha estado en la trinchera de la comunidad Bitcoiner hispanohablante, participando en espacios como los de la cripta, la BitConf y debates sobre todo, desde el consumo energético de la minería hasta la verificación absoluta de la red, con más de una década contribuyendo a la educación y la difusión de Bitcoin en Latinoamérica. Él afirma que Bitcoin es su pasión, como toda persona de bien. Hoy vamos a hablar sobre por qué Bitcoin no es solo una moneda, sino que es una herramienta para la libertad. Diego, bienvenido. Gracias, es tremendo, es verdad lo de las intros, ¿eh? Honrado. Se tra- Gracias, es trato, verdad de lo de poner, las intros, ¿eh? trato de ponerle huevo a las intros porque claramente, como yo digo, eh, la gente que viene acá al podcast, hoy estaba viendo un programa, no sé qué, que hablaban de un tipo que lo quieren meter para presidente en Argentina, no sé qué, un pastor evangelista, que invitaba a los invitados a su podcast a Estados Unidos, los pagaba hotel, le pagaba viaje en primera. Yo, desgraciadamente, todavía no los puedo invitar al estudio de Hong Kong con un pasaje en primera, ni siquiera en economy, pero bueno, por lo menos como me están brindando lo más valioso que tiene una persona, que es el tiempo, por lo menos le tengo que hacer una traducción acorde. Así que para mí, un honor estar con vos. Te conocí en aquella fabulosa Bitcoin Nights organizada por Max. Max. Y la verdad que me encantó cómo hablabas, me encantó la pasión que le ponías la misma pasión que yo le pongo cuando hablo de Bitcoin. Y me acuerdo que unos amigos, te pusiste a hablar con un amigo mío, que le habíamos dado la píldora naranja ese mismo día, y el chabón estaba fascinado, de hecho lo debe estar viendo ahora Leo, y le flasheó cuando dijiste la palabra yo mino Fiat. Y no Claro. entendía por qué. Y le tuve que traducir. Así que, así que nada, de nuevo, un honor estar acá y vamos directo a la primera pregunta, así nos ponemos a hablar. La primera pregunta, Diego, es ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, gracias primero, gracias por todo esto. El tiempo es lo más valioso, es verdad. La píldora naranja. En cada pregunta que escucho de Bitcoin se me abre tipo el árbol de Merkel, un árbol enorme, y me acuerdo de la cara de Sailor cuando le preguntan qué es Bitcoin, el tipo dice, ¿por dónde empiezo? Mi aproximación a Bitcoin fue casi como la piedra, como tiran la piedra patito que hace un par de aproximaciones al agua hasta que cae. Fue algo así. Entonces, para resumirlo, empiezo a escuchar de algo que se llamaba Bitcoin, desconocía absolutamente. 2012 me acerco a un meetup, no entendía absolutamente nada. Me negué a creer que era así de perfecto. Digo, en algún lado acá pierdo guita, no sé dónde, pero no lo estoy viendo. Me niego a creer que algo que no tiene control de nadie sea así de perfecto. No.
y me reboté. 2013 o algo así, lo vuelvo a ver y digo, bueno, vamos a entrar fuerte. Me compro un miner, una SIC de los de Butterfly de 5 GHz, una de esas primeras scams que aparecen. Scam porque tardaban mucho tiempo en largarlo, otra historia. Y digo, bueno, con mi mentalidad fiat en ese momento, un Bitcoin valía cerca de $300, el miner valía $300, y digo, bueno, me compro un bicho que mina, que vale $300, que me va a dar $300 por año, $300, no un Bitcoin, $300 por año, es 100% en dólares, dámelo, tarda un montón de tiempo en venir. Cuando me llega, Bitcoin valía $80. Digo, gasté 300 en algo que va a dar $80 por año, lo agarré, lo pateé, segunda desconexión, segundo rebote. Y creo que un año después o 2 años después, a un cliente de un amigo le entró un ransomware y yo sabía que había un amigo de un amigo que estaba con el tema, le pedían Bitcoin de rescate, a un Bitcoin de $4.000, $2.000 de rescate, y digo, bueno, el bardo que tenés que solucionar, ¿vale más de $2.000 que va el rescate? Sí, sí, perfecto, uno las puntas, pagamos el rescate con Bitcoin, digo, pero ¿cómo mandamos el comprobante? Te paso un link, perfecto, resolvimos el problema del cliente, y me doy vuelta a este chico que me había ayudado con la transacción, digo, bueno, ahora explícame lo que hicimos porque no entendí. Y me abrió la puerta y vi una luz naranja con una mesa llena de pastillas, agarré una y me caí por la madriguera y nunca más dejé de hablar de Bitcoin, de leer de Bitcoin, de escuchar de Bitcoin, de pensar en Bitcoin, de soñar en Bitcoin y escuchar Bitcoiners, y te abre todo este mundo que empieza a abrir distintas madrigueras, sobre todo, que es lo que la gente no mira, que es la historia del dinero. Si uno no entiende el problema que Bitcoin viene a solucionar, menos va a entender la solución. Y nada, y ahí arrancó, Creo y que no es la... frena nunca más. Bueno, creo que descubrí... La historia que contás vos es la historia de todos, porque yo creo que todos los bitcoiners, nombrás a Saylor, ¿no? Y todos los bitcoiners que hemos conocido, hay gente que no escuchó hablar de Bitcoin hasta hace poquito y entró cuando fue la pandemia y demás. Pero todos los bitcoiners tenemos esos momentos donde escuchaste de Bitcoin, hiciste algo con Bitcoin, no le prestaste atención, volviste, lo volviste a testear, volviste a hacer hasta que caíste, y cuando una vez que caíste ya está. Es como, a ver, sin ofender, como ser testigo de Jehová. Eh, Es lo mismo. tenés la visión, tenés la visión, nadie te la quita y estás por el mundo tratando de traer gente a esta comunidad. Porque claro, yo creo que los bitcoiners, cuando vos entras a Bitcoin, terminás viendo la Matrix. Es como que ven los códigos de la Matrix y ves que el mundo está podrido. Entonces querés salvar a cuanto más gente se pueda, ¿no es cierto? Sí, es así, y el tema es que a veces no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, me parece que la misión es mostrar el problema, contarles cuál es la solución, y después cada uno va a tomar la píldora si la quiere tomar. Hay un montón a ver, de vuelta, ¿viste? Cada hilo se abre, se puede abrir un montón. Incluso la gente que más o menos logra entender por dónde viene esta solución, primero digo, salí de cero. Y después lo otro con lo que hay que luchar es, decir, es el concepto de ya se me fue el tren, llegué tarde, ya no voy a ser millonario. Esto no es para ser millonario, es para no empobrecerte en el tiempo, que es bastante distinto. Lo que pasa es que nuestro gerente de marketing, que inventó esta tecnología maravillosa que se llama NGU, Number Go Up, es el resultado de que el mundo vaya descubriendo este dinero que siempre digo, lo hablamos antes de tocar play a esto, es el dinero más perfecto que conoció la historia de la humanidad. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Termina ahí. Entonces, yo veo como toda la guita del mundo anclada a recursos, a consumo, a producto, a servicio. Y el tema es que los dineros en general se van imprimiendo sin un respaldo, con lo cual, a mayor dinero contra la misma cantidad de producto, el producto va a requerir, va a machear contra más dinero. No hay mucha historia. E incluso si un producto aumenta en cantidad, porque antes fabricabas X producto y ahora fabricas más porque tenés una nueva máquina, generás más,
pero en términos de dinero hay mucho más dinero que cantidad de producto, con lo cual va a seguir aumentando de precio el producto que compras. Hay cada vez más casas y sin embargo las casas valen cada vez más, no porque tengan más valor, sino porque necesitas más dinero para adquirir el mismo producto. Entonces la historia converge Exacto. siempre al mismo lugar, Claro, el siempre valor al es mismo lugar. siempre el mismo, o sea, las casas, eso lo explica, no sé si el libro de Seidin o, a ver, leí tantos Sí, libros y muchos más o menos toman cosas de otros y van escribiendo y demás, y hablan de eso, de que la casa está ahí, la casa que vale $50.000, no cambió, no hubo una mejora en la casa, no hubo una mejora en el barrio, no hubo nada, y de repente hoy la casa vale medio palo. Y no es porque la casa se valorizó, sino porque el dinero se destruyó. exacto. Entonces, ahí viene lo que yo siempre digo, y eso quiero comenzarlo con vos. ¿Vos creés que la gente que no entra a Bitcoin no es porque no entiende Bitcoin, sino porque no entiende que hay un problema? Excelente pregunta y ahí creo que más de una respuesta porque cuando decís la gente que no entra en Bitcoin, es varia. Gente que no entra en Bitcoin es un montón y cada uno tiene su razón. Entonces, primero están los que no entienden el problema. Después están los que lo ven como un instrumento de inversión, como cualquier otro, y cuando comparan cuánto valía antes contra cuánto vale ahora, creen que se les escapó el tren, con lo cual no van a ir a donde han ido ciertos Bitcoiners OGs que entraron muy al principio, y que fue una gran apuesta, porque la gente que entró al principio de todo, y ha ido comprando o atesorando Bitcoin, que en definitiva atesorar Bitcoin es poner tu producto, tu tiempo, tu energía, tu servicio, tu esfuerzo, lo que sea, atesorar Bitcoin es una prueba de trabajo, fue una gran apuesta porque nadie sabía que iban a pasar las cosas que pasaron para que Bitcoin tome el vuelo que tomó. Sin embargo, Bitcoin sigue haciendo el mismo TikTok Next Block desde que nació. En Bitcoin pocas cosas cambiaron un montón de cosas, features, soluciones de bugs. Sergio Lerner ha hecho un montón de cosas por este tema, pero ese es un tema. Y otro tema, hay un montón me parece, no sé si desconocimiento, pero con esto de que el valor es subjetivo, tengo un amigo que me dice, no lo voy a nombrar, pero si ve el podcast después, va a decir, soy yo, me dice, no tiene valor subjetivo. El valor, como es subjetivo, no tiene valor intrínseco. Como el valor se lo pone el mercado a las cosas, ¿qué valor tiene un billete de $100 intrínseco, además de servir de separador de libro o de hacer un rollito y soplar? No tiene ningún valor. Tiene el valor que el mercado le asigna a ese activo y que después ese precio machea con algo en el mundo y con eso podés comprar X cantidad de caramelos, X cantidad de horas de no sé qué, tantos litros de combustible. Em, con lo cual, una cosa es el valor y otra cosa es el precio. El precio es lo que el mercado le va a ir poniendo a este activo cuyo valor intrínseco, cuyos fundamentales, son todo esto de lo que hablamos siempre, que bueno, si el mundo no le ve valor, allá ellos, cierta gente le va a dar valor y son los que se van a beneficiar a largo plazo de salvar el fruto de su esfuerzo en este activo en particular. ¿Qué fundamentales? Todos los que vamos a hablar a lo largo de este rato. Inconfiscabilidad, no diluible, no censurable. Me cuesta mucho entender que la gente no le vea valor a eso. Sobre todo le vemos mucho valor nosotros los argentinos, tanto acá como vos del otro lado, porque sufrimos varios eventos sobre la moneda con ese tipo de cuestiones. O sea, que un activo sea inconfiscable, a mí me parece infinitamente valioso, infinitamente valioso. Y de hecho, es la primera vez en la historia de la humanidad que un bien digital es inconfiscable en una red descentralizada. Siempre le digo, amigos, el único dinero del que vos sos realmente soberano, del que vos tenés dueño, del que vos sos dueño y disponés, es el que tenés en el bolsillo. El resto siempre lo tiene alguien por vos, el banco, la UAL, siempre lo tiene alguien por vos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que no hay nada ni nadie entre vos y el dinero. Nada subjetivo, hasta internet, no importa. No hay nada entre vos y tu activo.
Me vuelvo exacto, loco, me exacto. No, vuelvo loco. y y la diferencia es, vos decís, bueno, perfecto, yo tengo el dinero, que by the way, nombraste, a ver si tengo el libro que estoy leyendo por acá. Sí, mirá, para que me salga un ratito. Mirá, vos dijiste que el dólar se usa para marcar los libros. Yo acá tengo Hong Kong Dollar de separador de libro del libro Ah, que estoy lo leyendo. tengo arriba, lo tengo arriba. Sí, 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 sí. Fíjate para lo que sirve, ¿no? Mirá si no tiene valor separar el libro. Entonces, fíjate vos tenés la plata en el bolsillo, decís, bueno, el único dinero real, perfecto, lo tenés en el bolsillo, tenés el cash, pero ese cash va perdiendo valor cada segundo, porque es una unidad de una torta que se está haciendo cada vez más grande y más grande, más grande constantemente, y lo podés ver en internet, cuán grande se va haciendo esa torta. Y no importa si lo que vos tenés en el bolsillo es pesos argentinos, guaraníes paraguayos, reales brasileros, dólares de Hong Kong o dólares americanos. La torta se va haciendo, de peso argentino se va haciendo más rápido, el dólar americano más chiquito. Y ahora la gente que vive en Hong Kong, hoy hablaba con un chico de Nueva Zelanda, es eso, que están viendo, están notando la inflación y se están preguntando el por qué. Pero me decía el pibe de Nueva Zelanda, es complicado explicarle el concepto de inconfiscabilidad, de inflación en Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda nunca tuvieron un corralito. No solo no tuvieron un corralito, la inflación no se percibe en el corto plazo, que es otro de los grandes problemas y es una de las razones por las cuales se aprovechan de eso, además de que creo que es un tema de incentivos, pero Linalden que dice Nothing stops this train, este tren no lo para nadie, y me parece que son dos trenes corriendo en paralelo, eh, uno es Bitcoin y el otro es el viejo sistema financiero, el viejo mundo fiat que Bitcoin viene a romper desde afuera. eh, por un tema de incentivos, los estados no van a dejar de imprimir dinero, no les conviene dejar de imprimir dinero, de hecho no pueden dejar de imprimir dinero porque, creo, vos sos economista, yo no soy Soy economista. economista, terminé leyendo muchísimo de dinero y de todo este sistema porque una vez que entras en Bitcoin difícilmente no te mezcles con todo ese otro mundo, pero las deudas no se pagan, se rolean, se refinancian. De hecho, no tienen forma de pagar Estados Unidos. Los intereses que tienen que pagar sobre su deuda son más grandes que el presupuesto de defensa. Cuando Exacto. vos empezás a imprimir dinero para pagar los intereses de la deuda, ni siquiera solo la deuda, los intereses ya se te rompió y no lo podés arreglar. No lo podés arreglar. Entonces lo que discuten es si la inflación es 3 o 2 o 3 o 4 y es como que vos todos los meses estés aumentando de peso. Che, no, pero antes aumentaba 10 kilos por año y ahora aumentó 6 kilos por año. Está bien, te estás haciendo, Ah, está te bien. estás rompiendo la salud cada vez a menos velocidad, pero en realidad tenés que ir para el otro lado. Eh, O la forma, perdón que te interrumpo, la forma de medir esa inflación. Vos decís, aumento a 6 kilos por año. No, seguís aumentando 10 o más, pero le hiciste un arreglo a la balanza que te dice, no, no, estás aumentando, está bien lo que estás aumentando. Y estás haciendo las cosas peor, no es que aumentás menos, aumentás más, pero ese arreglo, ese chamullo que es el índice de inflación, el CPI o lo que da el INDEC, es un chamullo, es un índice que te mide cosas de la realidad que no tienen nada que ver, no te muestra el verdadero problema. No solo eso, sino que tienen ciertos productos y servicios en esa canasta con la que tienen índice y no otros que por ahí aumentan más para dibujar mejor el índice, pero además agrego algo. Vos decís, bueno, aumentaste 6 kilos. El tema no es que aumentaste 6 kilos, estás aumentando un porcentaje. La inflación es un porcentaje del aumento de la masa monetaria. Entonces, no es que emitiste, digamos, emitiste X guita, pero el tema es que lo que hacen todo el tiempo es emitir un porcentaje más o menos, con lo cual es más grave, porque no es que, no es que emiten 1 trillón, emiten un porcentaje respecto de la masa que existía, más o menos, con lo cual, así como, digamos, hablamos de componer, del interés compuesto, la inflación compuesta es muchísimo más grave que Claro. emitir solo un poquito, que igual siempre lo puedes referir a un porcentaje, pero es gravísimo Está, y sí. de hecho, se le cagaban de risa a Milei cuando dijo que la inflación venía viajando al no sé cuánto, 17.000% anual, porque es lo que, lo que va, es el compuesto, es como vos decís, no es que se emite en fijo X cantidad, no, vos aumentás en un porcentaje
lo del año pasado, que ya tenía un porcentaje del año anterior y tenía un porcentaje del año anterior, y esa es la magia del interés compuesto, Es que geométrico. es la octava maravilla del mundo. Sí, y es en parte eh, lo que refuerza la tecnología NGU, porque en definitiva parte del valor que hay en el mundo va a ir girando Bitcoin en la medida en que los distintos actores de los distintos mercados vayan viendo el valor que tiene Bitcoin. Muchos ya lo ven, otros lo ven y no lo cuentan. Hay estados comprando Bitcoin, Saylor lo sabe, los bancos lo saben, hay fondos soberanos comprando Bitcoin y además este mismo amigo que me decía que esto no tiene valor intrínseco decía, y además de todo, esto no va a crecer nunca porque no hay adopción institucional, no hay dinero institucional. Bueno, veamos. Digamos, yo creo que... Veamos. No, Y de hecho aparte, es sí, interesante, sí, sobre todo lo que pasa en Estados Unidos. eh, Por suerte, Trump dijo, bueno, con este executive order al menos no vamos a vender lo que tenemos. El tema es que el executive order, que es como nuestra versión del DNU, es ahora, pero va a vivir mientras esté el gobierno y en el siguiente gobierno eso puede cambiar, con lo cual ahora están tratando de que eso se haga ley. Y hablando de eso, justo hace poco estuve no pude con mi genio, estuve en una reunión de fin de año de la Cámara Alemana de Comercio y Empresa y estaba el embajador y me tuve que acercar y preguntarle, digo, sos lo más cerca que voy a estar del gobierno alemán. Y mi pregunta es, ¿por qué Alemania vendió los bitcoins? ¿Por qué Alemania vendió el bitcoin que tenía Seised, ¿no? Agarrado de ahí, capturado de bardos o de lo que sea? Y dijo, no, no, porque nosotros es muy riesgoso y nosotros confiamos en el euro digital. El chip que tienen quemado, Europa para mí va para atrás, y el chip que tienen quemado respecto de las bondades que hablan de la CBDC es impresionante y es tomarte el veneno. Es impresionante. no, no. Y aparte lo más bizarro es vos decís, bueno, nos reímos de... No nos reímos porque en su momento Laszlo contribuyó un montón a Bitcoin. Demostró que Bitcoin le dio verdaderamente valor a Bitcoin. Cambió 10.000 Bitcoin con una pizza. O sea, cuando en ese momento, porque es fácil hablar con el diario del lunes. Es fácil cuando uno ve un partido decir, no, yo hubiera pateado por arriba o por abajo, o cuando yo veo las peleas en el sillón, digo, no, tenés que agarrarlo, hacerle un mataleón, hacerle un rear naked choke, tenés que hacer esto y lo otro, es muy fácil así. Con lo de Laszlo, era muy fácil, es muy fácil hoy decirle, mirá, 10.000 euros, 10.000 Bitcoin por una pizza. Pero en ese momento era el Far West. Cuando hablamos de Luis, vos sos Diego, de Luis, 77 euros por 77 Bitcoin por un Fiat Uno. Sí, Pero en ese momento él no me decía, era algo como que yo cambié cosas que generé de la nada con la placa de video por un Fiat Uno. El tema es que Alemania está cambiando Bitcoin, está vendiendo Bitcoin por algo que puede imprimir ellos. O sea, necesitas es ridículo. 100 mil millones de euros, llamás al Banco Central Europeo y te lo manda. No tenés necesidad ni que vender ni Bitcoin, ni que vendan centrales nucleares, ni que vendan al equipo de fútbol. O sea, están vendiendo Bitcoin por algo que ellos pueden Imprimir sin costo. imprimir sin costo alguno. Entonces, ahí tenés el nivel de estupidez. Y me parece que lo de los CDBCs se está avanzando y hay una narrativa muy fuerte por parte de izquierda, por parte de periodistas de izquierda, de influencers de izquierda. Yo escucho mucho porque a mí acá tengo el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que Lo lo tengo que te por acá. dice es conocer a tu enemigo. Entonces yo, más que escuchar tantos podcasts de gente del palo nuestro, De yo gente de escucho bien. mucho a lo que dicen ellos. Y el otro día un español, un economista español, que está con todas las pavadas que habla la izquierda, el chabón estaba hablando de Brasil y de que esto que el otro, y que Brasil está por poner el CDBC. Y que el chabón hablando, sí, porque el CDBC es magnífico, y esa bosta le meten a la gente. En Australia, la semana pasada, a partir de esta semana, los chicos menores de 16 años no pueden usar social media, cosa que no me parece mal.
El tema que es la táctica de la izquierda. La táctica de la izquierda o de los, vamos a llamarle los que te quieren controlar, te ponen una buena causa y atrás viene la daga. La buena causa es, sí, los pibes no tienen que usar social media porque les quema la cabeza, me parece bárbaro. Pero la verdad de ellos es querer controlar, es que para hacerte una cuenta de Facebook pongas tu DNI, para hacerte una cuenta de Twitter pongas tu DNI, y eso va a estar linkeado en tu futuro con tu cuenta de CDBC. Ahora, Dijiste algo subiste que un no me meme. gusta, no podés gastar plata acá. Dijiste algo que no va, no es bueno para la comunidad. No podés gastar plata, no podés recibir subsidios. Te voy a decir cómo tenés que gastar, dónde, hasta cuándo, cómo. eh, Exacto. co- Pero Ujú. es a lo que voy. Vos vas a linkear tu WhatsApp, vas a tener todo linkeado que está en Inglaterra, el Digital ID. Eso va a estar linkeado a tu social media, va a estar linkeado a tu cuenta de CDBC. Ahora, pusiste un meme que no le gustó al presidente o a alguien del partido y no va a pasar como pasaba en la época de la pandemia que te bajaban la cuenta. No vas a poder usar tu plata, te van a prohibir viajar en tren, entonces, que ya está pasando eso. Entonces, la gente tiene que entrar en razón de eso. Y que el CDBC viene a liquidarte tu plata, a no dejarte usar tu plata como vos querés, a no dejarte, si tiene que haber inflación, va a haber inflación. Si ellos quieren que vos gastes, te van a forzar a gastar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero creo que me fui por las ramas. No, porque todo conduce un poco a lo mismo y tengo varios puntos para meter la cuchara en esto que decís. Eh, Así como Bitcoin es la evolución del dinero y me parece el dinero más perfecto que conoció la historia de la humanidad, Fiat es el sistema más nefasto. El tema es que la CBDC es la evolución de ese dinero nefasto a algo más nefasto todavía, porque si bien el Estado emite el fiat, y nadie puede emitir fiat si no es el Estado, el fiat no vamos a aplicar todo el circuito, que vos lo sabes mejor, bonos, treasury, cae, percola los mercados y lo manejan los bancos. Entonces, eventualmente, digamos, hoy lo que pasa es que si el Estado quiere que vos no hagas algo, se lo impone a los bancos y los bancos ejecutan. Vos, si necesitan, no sé, trabarte algo por alguna cuestión, el Estado emite una orden y el banco lo ejecuta. Pero la CDDC hace que ese dinero ya lo tenga directamente el Estado, cosa que hoy no tiene. Lo tienen los bancos, lo tienen los privados, manejado por el Estado, más allá de que ser bancos estatales o mitad y mitad, pero, eh, por ejemplo, el ejemplo de acá en Argentina, está esta app que vos la debes tener por ser argentino para usar algunas credenciales, Mi Argentina. Lo único que hay ahí hoy es identificación, pero imagínate que ahora Argentina tiene un módulo de wallet, de billetera, entonces ahora tenés la plata en Mi Argentina. ¿En qué banco es? No es el banco Mi Argentina, es el Estado directamente el que tiene el control y puede instantáneamente congelarte fondos, sacarte plata, confiscarte, acreditarte plata por un subsidio que te dice, mira que este subsidio es de este mes. A fin de mes te renuevo el subsidio, pero lo que tenías del mes anterior te lo borro, con lo cual lo que hace siempre Fiat cada vez más veloz y más voraz, propiciarte el consumo de corto plazo contra el ahorro, que es la base de la construcción del capital, y el postergar el ahorro de corto plazo para ir a un mayor plazo en donde lo que vos tenés va a tener más poder adquisitivo, por lo mismo que hablamos siempre, por la dilución del dinero. De hecho, todo es el yin y el yang. Entonces, ¿cuál es la parte buena del fiat? Que podemos comprar Bitcoin con dinero de mentira. Es loco, pero podemos comprar Bitcoin con papelitos de colores, cada vez más papelitos de colores. Pero en definitiva lo que hacemos es tirar los papelitos de colores. ¿A dónde? A lo que nosotros creemos que es intocable. No creemos, es intocable. Después discutimos computación cuántica y cómo Bitcoin va a ir reaccionando a eso, avanzando, no reaccionando. Pero, llamen, otra discusión de las que se abre. Exacto, exacto. Sí, Sí, el tema de los CDBC ya hubo planes pilotos. De hecho, lo que me llamó la atención, que no sabía, que me entero por escuchar a estos zurdos,
es que Brasil, hay algo que se llama el mercado pago de Brasil, es algo que se llama PIX, Ujú. que está controlado por el Banco Central de Brasil. Sí, sí. A la gente le venden, le venden la moto, como dicen los españoles, me encanta me encanta esa frase. Le venden la moto de que, no, pero tenés esto que a vos no te cobro. Al comerciante, en vez de cobrarle un 3% como los malvados de las tarjetas de crédito o el malvado de Galperín, le cobramos el 0,3, ¿entendés? Y así los van empernando. Y se subieron a todo Brasil a Pix, pero a todo Brasil a Pix. El chico que te vende el queijo o que te vende el coco en la playa por $1, te lo puede cobrar con Pix. ¿Tiene, como todo, tiene costados buenos? Me parece que sí, porque digitalizar ayuda. El tema es que para digitalizar ya tenemos Bitcoin. Pero esa es esta otra capa, que es algo que hablábamos en esa Bitcoin Night. ¿Cómo subís a Bitcoin a gente que está en el día a día? Por ahí, Exacto. para la gente que está en el día a día, no es algo que le vaya a convenir por la fluctuación o la volatilidad de precio que tiene. Es así, Bitcoin por ahí no es para todo el mundo. Ahora todo el mundo que quiere puede tener Bitcoin. De la misma manera que el oro no es para todo el mundo, pero la humanidad se vio beneficiada de la existencia del oro. De hecho, durante la época del patrón oro, la humanidad floreció de una manera increíble. Y es lo mismo que va a pasar en algún momento camino a la hiperbitcoinización. Ahora, algo que me acuerdo que hablamos en esa Bitcoin Night. Bueno, pero ¿cómo haces que el peluquero Dani Alos, que estuvo en tu podcast, cómo haces que el restaurante del barrio se suba a Bitcoin o que vos puedas subir a Bitcoin? De hecho, muchos dicen Bitcoin no se gasta. Para mí sí, Bitcoin se gasta y de última se recompra. Si tenés dinero, si lo único que tenés es Bitcoin, vas a gastar Bitcoin para pagar. Y si tenés dinero fiat, porque como yo vino fiat y lo uso para comprar Bitcoin, para vivir y para comprar Bitcoin, entonces gastás Bitcoin para que circule, para permitirle a la gente entrar y recompras. Entonces, eh, voy a la peluquería y vale 15.000 pesos, $10. Entonces, en un momento le digo al peluquero, bueno, hagamos este ejercicio. Si yo te pago estos 15.000 pesos y vos los guardás en el bolsillo, y a la noche cerrás el local y te vas a tu casa, y en el camino a tu casa metes la mano en el bolsillo para sacar el celular y se te caen los 15.000 pesos, los perdiste, ¿se te muere la economía? ¿Tenés que cerrar el negocio? No, bueno, entonces, hacé de cuenta que los perdiste, hacé de cuenta que, es más, si no te pago, ¿no podés trabajar? No, sigo trabajando, perfecto, hacé de cuenta que no tenés esa plata y déjala ahí en un corte por semana de los que haces. Entonces voy y le pago en Bitcoin al peluquero. ¿Cómo? Bueno, le bajé una wallet. Es más, le dije, si vos por alguna razón necesitas salir a Fiat, avísame y te lo recompro. Si no estoy, bueno, el camino del medio. Te bajas estas wallets, entonces tenés el Bitcoin ahí y mandás a pesos y gastás en lo que quieras. Me parece que hay que convivir. La frontera existe para algo y si, así como hay frontera para entrar, hay frontera para salir y hay que usarlo, pero ya viste que podés recibir dinero de esta forma sin terceros en el medio y que si lo guardás durante un tiempo, el poder adquisitivo va a ser mayor. Medido en lo que lo mide el mundo, en la moneda de tu país o lo que sea, pero en definitiva va a crecer más rápido en poder adquisitivo que lo que se deprecia la moneda. Y ese es el secreto. Es el secreto. De Claro, hecho, Saylor dijo, bastante duro Saylor, pero tenemos un nombre para la gente que ahorra en fiat. Los llamamos pobres. una, exacto. una No, bestialidad. pero es la forma de verlo y creo que es lo que estábamos hablando antes de arrancar, ¿no? Creo que a la gente se lo haces ver. Si vos lo pones en términos fiat, te va a decir, pero estaba a 100.000 y ahora está a 90, perdí. O no sé, y ¿cuánto compro? No, pero aguanto porque mi influencer favorito que hace trading me dice que va a estar 60.000 el año que viene. Y aguanto y me lo compra a 60.000. Creo que lo que le tenés que mostrar a la gente es primero el largo plazo. El corto plazo no sirve. Si pensás a 6 meses, a un año, poner la plata en un plazo fijo, en letras, en lo que sea, no en Bitcoin, pero ver ese largo plazo. Y en el largo plazo está no
mostrarlo en fiat, sino mostrarlo en bienes y servicios. Es decir, lo que decíamos antes, 2010, 10.000 Bitcoin eran 2 pizzas. 2013, 77 Bitcoin era un Fiat Uno. O sea, ya pasamos de 10.000 para 2 pizzas a 77 para un Fiat Uno. Está bien, no era un Lamborghini, pero Era un aún auto. si hubiera sido 10.000 Bitcoin por un Fiat Uno, ya estaba ganando. Imagínate ahora. Después, como me decías vos, después, ¿cuánto era Hace, un no sé, departamento? 5 6 años, 7 años, 30 y pico de bitcoins en un departamento. Hoy, 5 bitcoins son una casa. Y Entonces, mentalmente tengo un par de notas de todo lo que decías. No, pero bajó de 120 a 90. Sí, sí, está bien, subió de $10 a 100.000. Entonces, zoom exacto. out, primero, y refuerza lo que vos decís de largo plazo. Segundo, no, el trader me dice, mirá, yo le consulto mi tabla Ouija y no me sabe decir muy bien cuánto va a estar el año que viene. Con lo cual, si vos tenés un poquito de ahorro que a fin de año, estamos ya a fin del año que viene, vas a cambiar el auto, tenés que ir de vacaciones, no uses, no lo pongas en Bitcoin, porque podés tener más poder adquisitivo o menos poder adquisitivo en el mediano plazo o en el corto. En el largo, no tengo ninguna duda, por eso mi ahorro en fiat es cero, es nulo. Es nulo. En realidad es lo mínimo que necesito, no solo para vivir, sino para cubrir cualquier eventualidad en el corto plazo que me haga vender Bitcoin si necesito, aunque hay otras alternativas, podés usarlo como colateral, que es el mejor colateral que existe. De hecho, hablaba con un amigo y me dice, bueno, necesitaba eh, tiene algo de Bitcoin, necesitaba comprarse un auto, a cambiar el auto, y dice, bueno, puedo vender, puedo vender para comprar o puedo tomar un préstamo prendario. Bueno, en realidad el negocio del banco es cobrarte tasa, no es vender tu auto, y el auto sería el colateral. Ahora, hay un colateral mejor, que es Bitcoin, que es líquido 7 por 24 sin tener que salir a operar en un mercado que no es el core del banco. Y después la otra estrategia que anda impecable para los que no hacen trading y que ganan, porque una cosa es hacer trading y otra cosa es hacer trading y ser rentable, que deben ser bastante pocos. Conozco un par que son muy buenos El uno que por ciento. y menos también. Eh, DCA, dólar cost average, lo que vos tenés de excedente, vos tenés cierto ingreso, gastás en el mes, cubrís tus necesidades, tenés un excedente, mucho poco es de cada uno, no importa, tenés un excedente, ese excedente que vas a ahorrar en Bitcoin porque no lo necesitas de acá a 6 o 12 meses, lo vas comprando en Bitcoin. ¿Cómo? Dólar cost average. Hay un montón de soluciones. Y yo ahí trato de ser menos papista y decir, bueno, lo querés hacer a través de un exchange que te brinda la posibilidad de programarlo, no hay ningún drama y cada tanto lo sacás a alguna wallet que custodies vos. Eso termina siendo KIC. Hay sin KIC, hay. De hecho, hace poco escuché, estuvo con vos uno de estos chicos que armaron DCA sobre DOC, sobre Dollar on Chain, Ujú. de Money on Chain, Rustock, una gran solución, gran solución. De hecho, hablando de eso, me acuerdo que uno de los primeros meetup a los que fui y que no entendía nada, era 2012, y éramos, no sé, 10, 15, como mucho, y ahí en ese grupo estaba Dito, Gutiérrez Saldívar. Eh, DCA es una de las mejores cosas que podés hacer a largo plazo y desentenderte del precio, absolutamente. Eso, eso es lo que yo le explicaba, porque los pibes que llevamos, con el que estabas hablando vos, los pibes que llevamos el día de Bitcoin Nights, que ese día uno había comprado Bitcoin en Binance, pero bueno, vamos a decir que había comprado Bitcoin porque nos está escuchando y no quiero moverle la cabeza, pero me acuerdo que ellos habían estado en Hong Kong hacía un mes, porque habían venido a la Canton Fair, habían ido a One Show a ver, porque ellos se dedican a la importación y exportación, y me viene y me dice, che, cuando vengan allá quiero aprender Bitcoin porque quiero comprar. Y le explicábamos eso con Diego, mi socio. Vos tenés que desentenderte del valor, tenés que desentenderte de lo que vale. Entonces, para lo mejor, para desentenderte y vivir más tranquilo, decir, primero, una plata que si vos la perdés,
no se te va el negocio a cerrar, ni vas a tener que ir a pedir plata y quedar en la calle. No vas a poner la plata del alquiler o la plata que tenés destinada para pagarle a los proveedores del mes que viene. No. Ahora, te sobran, vos claramente sabés que podés ahorrar todos los meses $100, $200, $50, lo que vos comprometete a todos los meses, el mismo día y si es posible a la misma hora, comprá. Porque un día vas a comprar, lo más probable es que cuando compres por primera vez, al otro día Baje. baje extremadamente. Es lo más probable. Un día vas a comprar a 10, otro día vas a comprar a 8, otro día vas a comprar a 15, pero en el largo plazo, cuando esté 200, todos esos van a converger a un valor que va a ser 50 y le vas a ganar. Obviamente nada de esto es financial advice. Y Nada. lo que hizo ese pibe, ese día, el día de la Bitcoin Night, vinieron a la tarde al Airbnb donde estaba parando mi socio. Aparte le explicamos, ellos querían abrir una empresa en Hong Kong. Bueno, le explicábamos que esto que el otro, nos fumamos un buen habano y le dije, bueno, ahora vas a comprar Bitcoin. Y sacó el Binance y le expliqué, es un quilombo, ¿no? Yo nunca había usado Binance, pero le expliqué, tiki tiki, comprá y comprá, tiki, adentro. Y ya compró. Le dije, cuando tengas una determinada plata que un 5, un 4.000, 5.000, 6.000 dólares en Bitcoin, pasalo a la billetera. Primero pasemos a la billetera en el celular, a la billetera caliente, pero con tus claves. Y le vuelvo a hablar el otro día y le digo, che, qué cagada, compraste y bajó porque compró el día que estaba a 90 y pico, que justo había caído de 100, a la otra semana estaba a 80, y me dice, no, qué bueno, bajó, compré más. Así que Bien. entendió. Pero sí, yo creo que esa es lo que le tenemos que explicar a la gente, porque a mí me vuelve loco cómo hacemos para traer a los nuevos. A mí no me importa sentarme a hablar de Bitcoin o hablar de Bitcoin para la gente que ya sabe Bitcoin. Me interesa eso, es decir, mostrarle que hay un problema en el mundo, que es el dinero fiat, que pierde su valor, mostrarle estas relaciones de que hace 15 años con 10.000 Bitcoin te comprabas 2 pizzas y hoy con 5 te compras una casa. Y ese concepto de dólar cosa verás que es lo más probable. Pero indefectiblemente yo creo que el NGU, y te debe pasar a vos, es cuando más atención de la gente tenés y más gente te pregunta. Los bull markets son atractores. Los momentos al alza de Bitcoin son atractores de gente. Eh, yo creo que cada uno va a comprar Bitcoin en el precio que se merece. En el largo plazo sigue siendo una buena opción, creo que la mejor opción. Estamos siempre temprano. Estamos siempre temprano porque todavía los estados se están debatiendo si comprar o no. Igual, fíjate que China sobre todo, están comprando oro como si no hubiera un mañana porque entienden que el dinero que el mundo aceptó por coacción pierde valor a un ritmo cada vez más estrepitoso y están todos saliendo del dólar de manera, lo digo, urgente, porque aparte por ahí no pueden salir de manera urgente porque se pierden favores de Estados Unidos. Entonces creo que la situación ahí política es bastante complicada como para que los estados no puedan decir, bueno, ¿sabes qué? Vendo todos los bonos que tengo del tesoro, los vendo todos. Ah, entonces te pongo unos tremendos aranceles, te dejo de cuidar entre comillas, con lo cual el sistema está atado de tal manera que el dólar se va a resistir a dejar de ser reserva. No es reserva, obviamente, pero se va a resistir a salir de ese medio de intercambio casi por excelencia. Eh, y de hecho me quedé pensando con esto de la inconfiscabilidad. Rusia ataca a Ucrania y lo sacan del SWIFT. Venezuela tenía oro depositado en Londres y Londres le dijo, olvídate de tu oro. Sí. Me cuesta entender cómo la gente no entiende que hay un activo que es inconfiscable.
entiendo que tiene una barrera tecnológica, por eso es algo que en el momento creo que te mandé un video, le digo a la gente, los bitcoiners sean el 0800 de sus amigos. Tiene una barrera tecnológica, pero más de la barrera tecnológica, que hoy es simplemente una app, eh, tenés que entender un poco esos conceptos que van por fuera de Bitcoin, que tienen que ver con el dinero, el poder Exacto. adquisitivo, el esfuerzo del mundo, cómo el dinero se crea, por qué los estados tienen incentivo a crear dinero constantemente y ya no pueden frenarlo, no lo pueden frenar. ¿Y no crees que la barrera tecnológica también la ponemos los maximalistas? Porque cuando te vienen a hablar de Bitcoin, y por ejemplo, es algo que descubrí en la mayoría del contenido que hay en español, ¿no? En español hay, o sea, hoy por hoy tenés un montón de contenido para aprender Bitcoin, en inglés, en español, en chino, en urdu, en todos los idiomas. Pero en español, los referentes hacen un contenido espectacular, pero es para bitcoiners. La barrera la ponemos nosotros. Quiero comprar Bitcoin. Bueno, tenés que correr un nodo, bajarte no sé qué, que el VPN, que PIN, que PAN. Y quizá, para empezar, no es. Yo por eso, yo a mi amigo, cuando dije, quiero comprar, perfecto, ¿tenés Binance? Vamos a comprarlo por Binance. No le dije, no, hace esto, lo otro, bajate no sé qué. Para empezar, tener un nodo no es necesario, o sea, no es relevante para tener Bitcoin, para escaparte del fiat. Entonces, capaz que le explicás eso a un pibe, le hablas del nodo, y te va a decir, o le hablas de cosas más técnicas como de seguridad, multisig, las llaves, que esto, que el Mempool. otro, mempool, y como que, claro, va a decir, no, esto es un quilombo. O No, te voy a explicar sea, Bitcoin, pero tenés que entender Taproot. Tenés que entender criptografía de llave pública. No, de hecho, cuando explico Bitcoin, lo explico desde el aspecto económico y de vuelta. Explico Bitcoin a la gente que tengo cerca, que es en Argentina, y digo, tenés un exchange, tenés Binance, bajate Velo, bajate Lemon, bajate Ripio. Yo soy en ese sentido muy, muy poco papista. Después, una vez que entendiste, te interesa, ya estás comprando un poco en DCA, te puedo orientar a cómo tenerla en una billetera fría, cómo comprar P2P, cómo comprar sin KIC, pero va a un nivel más allá. Entonces, para mí hay que empezar por lo básico. El concepto del dinero, por qué Bitcoin es un mejor dinero, las características, que es inconfiscable si lo tenés vos, pero esa es otra historia, es para después. Entonces, el Get of Zero, salí de cero, ¿cómo compras tus primeros $10? Y es tan simple como bajarte, no es, no es publicidad, pero son excelentes soluciones. La de Chelo, la de Manu Pedro, Lemon, Velo, son excelentes soluciones. Le mandás pesos, compras Bitcoin con KIC, pero un nivel de fricción mínimo, pero mínimo. Y ya estás comprando Bitcoin. ¿Lo tenés vos? No, no tiene el poder que tiene Bitcoin de de la inconfiscabilidad, la incensurabilidad y todo lo que hablamos, porque lo tiene Velo, no lo tenés vos. Pero es un primer paso. Entonces empezaste a comprar y unos meses después decís, che, ¿sabés qué? Ya compré algo que ahora sí me interesa ver cómo lo tengo yo. Bueno, lo que decís, vamos a una wallet en el celu. Ahora ya lo tenés vos, no lo tiene un tercero por vos, pero así todo, y lo tenía, lo escuchaba otro crack, Matías, Matías Matei, y decía, bueno, ahora lo tenés en una billetera caliente, está expuesto a internet con todos los problemas que eso lleva, potenciales. Entonces, ¿querés dar el siguiente paso? Vamos a una hardware wallet. Cuando vos el dinero que tenés, ya habiendo comprado DCA un poquito y habiendo transcurrido un poco de tiempo, de manera que lo que llamamos la tecnología NGU, el Number Go Up, porque el mercado hizo que el Bitcoin vaya teniendo más precio, ya venís comprando desde hace un año, 2 años, y ya tiene un valor para vos. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Y de hecho, cuando vos decís, con una hardware wallet que vale entre 100 y $200, hay opciones, pero excelentes, menos de $200, hay opciones excelentes, podés custodiar eso, que capaz que vale 10 veces más que lo que vale una hardware wallet. Sentémonos, te explico, y es más, no, digamos, te lo explico a remoto y no quiero ver jamás tus palabras, no solo frente a una cámara, no quiero que le saques fotos, no quiero que lo escribas en un doc,
totalmente papel. Si querés ir a un paso más duro, vas a una wallet AirGapped, entonces ni siquiera conectás la wallet por USB a la compu. Hay un montón de opciones. De ahí hay, digamos, a nivel fanatismo de la seguridad, casi que no termina nunca. Eh, pero no hace falta ir Claro. tan a fondo, no hace falta ir tan a fondo. Claro, yo lo que veo es eso. Creo que cuando una persona aparece y quiere entrar en Bitcoin, lo volvemos locos con el nodo, que esto, que el otro, que pin, que pan, que la seguridad, que no te vean, que esto, que el otro, y los terminás asustando. Es como si vas a tomar un avión y le decís, no, pero mirá que el avión se puede caer y si te caes te morís, que esto, que el otro, Y cuando aparte te explico la vas cantidad de sistemas que tienen para de control internos y los problemas y la comunicación. No, no vuelo. Claro, yo creo que lo que tenemos que lograr es que la gente use Bitcoin sin saber lo que es Bitcoin, sin ser un maximalista extremo. Yo lo que digo es, le agarro la manito, te llevo a la puerta del rabbit hole, te explico por qué te vas a tomar al rabbit hole, tenés que entrar al rabbit hole, me paro como Morfeo, te pongo las dos píldoras y te digo, si tomás la naranja, te vas al rabbit hole y haces tu camino. Si tomás la azul o la verde, volvés al mundo fiat, sos feliz y te vas a preocupar de la inflación, te vas a pelear porque si un político esto, si un político lo otro, y nada. Pero creo que esa es la historia. Después cada uno va encontrando su propio rabbit hole. Y te hago una pregunta. ¿Vos sos más team store of value o team o medium of exchange? Las dos a la final. Pero el medium of exchange creo que es una de las últimas que se conquistan, de las tres características del dinero, ¿no? Reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio. Creo que el medio de intercambio, que es lo que vos decís, de, che, ¿cuánto vale la remera esta que vendés? $8. Bueno, te la pago con Bitcoin. Ese medio de intercambio me parece que es la última, el último que se conquista en parte por la fluctuación de precio que tiene. Entonces, en ese sentido, Exacto. creo que va más por store of value en el largo plazo. Igual, yo soy pro bienvenido al ecosistema, bienvenido USDT, porque permite que mucha gente primero empiece a transaccionar de otra manera, si bien USDT es lo mismo, es un sistema monitoreado centralizadamente, vos tenés esto de Not Your Keys, Not Your Coins, tenés vos tu wallet de USDT, pero que está manejada por una gente que te bloquea la dirección. Es un paso más adelante que mandar plata a través de un banco que es costoso y no es 7 por 24, es 8 horas, 5 días a la semana. Y me acuerdo una vez tenía que mandarle plata a un amigo y mandé una transacción un viernes a la noche, entonces no se procesó, sábado y domingo feriado, sábado y domingo fin de semana, lunes día de feriado no sé qué, se procesó el martes. Nosotros en Argentina, que tenemos transferencias entre bancos en forma inmediata, estamos muy mal acostumbrados, pero en el mundo no es algo normal. Eh, Bueno, en Hong Kong, disculpame que te interrumpo, en una época, ahora entre bancos de Hong Kong es inmediato, pero en una época era como mandar si querías mandar del China City al HBC, era como mandar una transferencia internacional. Y era una porquería y estaba pasando plata entre dos bancos de Hong Kong, no ujú. de Hong Kong a Buenos Aires. Así que te continúa. No, es correcto eso. Y se me abren un par de puertas más. Esto de Bitcoin no es para todo el mundo, pero todo el mundo que quiera va a tener Bitcoin. Es como el oro. ¿Cuánta gente tiene oro? Muy pocos. Los que entienden al oro como una inversión y Bitcoin va a ser igual. Sin embargo, el mundo se benefició de la existencia del oro como una reserva de valor y como una no devaluación de la moneda. Y yo creo que el mundo se va a ver beneficiado de la existencia de Bitcoin. De hecho, va a haber un antes y un después en la historia de la humanidad respecto de cuando no existía a cuando existió, un from zero to one absoluto. Eh, y creo que en la medida que haya más adopción de todos los estratos, desde gente hasta municipios, hasta provincias, hasta países, la gente se va a ver beneficiada de eso, porque creo que lo hablábamos justo en esa Bitcoin Night. Hay gente en el interior de Chaco o de Santiago que nunca voló,
ni va a volar. Sin embargo, se vio beneficiada de la existencia de la aviación porque llegaron medicamentos, llegaron libros, llegaron material, llegó conocimiento. Entonces, hay tecnologías que no te benefician a vos eh, porque vos las adoptás en forma individual, pero que el sistema las empiece a incorporar te beneficia. Y lo mismo va a pasar con Bitcoin. De hecho, a nivel medio ambiente, eh, y es medio tangencial, pero es fundamental la existencia de Bitcoin ahí. Bitcoin como un consumidor de energía de último recurso, interrumpible. Entonces, las petroleras sacando petróleo del sur de Argentina o de cualquier lado del mundo, o 50 o 100 millas adentro del mar, que como producto del fracking y cracking y todo lo que hacen se genera metano, entre otras cosas, que es tan nocivo que lo queman para emitir dióxido de carbono, porque el metano es mucho más nocivo en sus primeros años que el dióxido de carbono, pero es un tremendo combustible. Entonces ahora muchas, y de hecho Crusoe Energy tiene 1 gigawatt, ¿qué hacen? Bueno, ¿sabes qué? Con este metano ahora lo limpio un poco, lo meto en una turbina o en un motor, lo uso como combustible y con esa energía, ¿qué hago? Mino Bitcoin. Entonces monetizás la energía con todos los beneficios que conocemos de este activo, que es descentralizado. Entonces monetizar la energía en el lugar que además de otras maneras sería imposible transportarla. Si vos tenés gas, no en un gasoducto, pero tenés gas como producto de alguna producción en un lugar muy remoto, de tal manera que te es costoso transportar esa energía a un lugar, al lugar de consumo, la consumís en el lugar. Ni siquiera AI puede hacer esto porque AI es un consumo que no es interrumpible, a diferencia de Bitcoin. Y de hecho, Claro, exacto. Bitcoin, digamos, ¿cómo empieza a generar un impacto positivo en la sociedad? En Texas, o Texas, depende cómo te guste nombrarlo, las mineras están interlazadas a ERCOT, al ente regulador de energía, entonces consumen energía para minar, pero cuando en la ciudad hay un pico de demanda, las mineras apagan energía, apagan minado y le entregan la energía a la ciudad. Hoy, vos, si, digamos, el tema de tener balance, que es el tema de energía y Bitcoin es otro capítulo aparte, entero, y puedes estar hablando horas de ese tema. Entonces, las redes eléctricas tienen una sensibilidad muy, muy alta al match oferta y demanda porque te desequilibra la frecuencia de la red y se rompe la red. Si vos tenés más demanda que oferta, se te cae la red y no podés poner más oferta que demanda porque rompes la red. Pero a la vez, cuando tenés pico de demanda, no podés darle más rosca instantánea a una central nuclear o a una represa. Entonces, si vos tenés la oferta ya generada, pero tenés menor demanda, lo que haces es el consumo, la diferencia esa de generación, ya consumirla con Bitcoin, y en el momento que te sube la demanda, apagás minería. De hecho, las mineras están conectadas con ERCOT por API, digamos, están conectadas a nivel sistema, y ERCOT le dice, che, necesito cientos de megawatts, hay gigawatts ahí. Entonces, che, necesito 35 megas, ya apagan en orden de segundos, apagan 35 megas, ya tienen esa oferta generada y la vuelcan a la ciudad. De hecho, la minera tiene un lucro cesante al no minar, que la compañía de electricidad les paga, porque de hecho tendría que comprar esa oferta y se la paga a la minera que está liberándola. Y de hecho en bear market las mineras han generado más revenue por curtailment que por la minería. Eh, Iba algo más y se me fue. Pero bueno, nada, y Y aparte, eso beneficia a la ciudad. Tenés una oferta de energía muy buena que te asegura que no tengas caídas de la red en momentos de alto consumo. bueno, bueno, vos estás hablando de Texas, de momentos del balanceo del consumo, pero yo me voy un poquito más y me gustaría ver si hay alguien que es experto en minería, porque he tenido la suerte de hablar con Lisa Hoff y he tenido la suerte de hablar con Bob Brunet. Dos eminencias en el mundo y después otro chico más que se llama David Branscombe, que sabe muchísimo de minería, y bueno, y vos decís el tema de la minería como para equilibrar la energía en una ciudad.
pero hay un proyecto en África que lo quiero traer que se llama Gridless, que le da energía a lugares donde en otro momento no hubieran tenido energía. Lugares en África, villas que no tienen electricidad, que gracias a que una minera de Bitcoin hizo la inversión, por eso, para los estúpidos que hablan del estado presente, fíjense cómo el mercado soluciona las cosas, pusieron la minera y le dieron energía gratis a la gente. Estaba por contarte ese caso. Era un caso de una ciudad a la vera de un río que tenían creo que alrededor de 2000 familias y la represa no se podía financiar o no se podía construir con menos de 5000 suscriptores. Entonces apareció con este proyecto de Gridless eh, y aparecieron las mineras y dijeron, no tengas ningún problema, nosotros metemos toda la infraestructura y te consumimos la oferta por el resto de los suscriptores y de hecho te compramos ese excedente, así podés darle energía a las 2000 familias y a medida que la ciudad empieza a crecer vamos apagando minería. Entonces te subvenciona la creación de energía en lugares remotos, sin Exacto, pedirle entonces permiso a eso nadie, es. sin pedirle permiso a nadie, salvo la cuestión local de cuestiones de seguridad, digamos, si estás físicamente en un lugar, entonces hay cuestiones no te diría ambientales, porque no tiene ese impacto, pero sí a nivel regulación, o a nivel permisos, pero Por sí, eso, sí. por eso, yo creo que para cada ataque que se le hace a Bitcoin, para cada ataque como es contaminante, lo usan los narcotraficantes, para lavar dinero, es para evadir impuestos. Bueno, para evadir impuestos me parece una causa justa, porque los impuestos son un robo. Pero Son un para robo, cada igual que la uno de inflación. esos, a cada uno de esos ataques que le hacen a Bitcoin, hay un counterattack, hay una respuesta para decirte, no, estás hablando pavadas. Y Bitcoin es la solución a todos. Por eso es el fix the money y fix the world. Y fix Y the acá world. viene una pregunta, porque Perdón, todos estos perdón, que... antes de esa, perdón, Sí, perdón interrumpirte, y antes de esa pregunta. Está muy bueno lo que decís, porque además hay dos tipos de, no sé si de ataque, pero hay dos tipos de esas intervenciones fuertes. Una es por desconocimiento, como lo que dice mi amigo, no tiene valor intrínseco, bueno, es una cuestión subjetiva, no importa. Y otra es, depende, digamos, cuando Juan habla de Pedro, habla más de lo que habla más de Juan que de Pedro. Entonces, hay que ver quién hace ese ataque. Cuando el Estado dice esto es dinero sucio, hay estudios que muestran que es muy, muy poco el dinero porque en realidad cualquier dinero se usa para todo en la humanidad, para comprar servicios o para mal acciones. Ahora, Bitcoin hace el 2009. Antes del sí, 2009, el mundo no hacía nada, no vendían armas, no vendían drogas. ¿Con qué pagaban todo eso? está. Bueno, yo soy Es lo que dijo, fanático, go fuck yourself. claro, yo soy fanático de la película. Ay, by the way, con el no pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Acá nada, no estamos diciendo que no paguen impuestos, Por pero bueno, mi supuesto. criterio es que los impuestos son un robo, pero hay que pagarlo igual. De hecho, yo los pago, Las dos así que cosas son nada. Pero ciertas. Las dos cosas son ciertas. exacto. Pero yo soy fanático de la película Scarface. Es una de las películas que más me gusta en el mundo porque me gusta todo el submundo. A ver, la mafia tiene cosas muy malas porque es el delito, pero tiene cosas que a mí me gustan, que son esos códigos, esos contratos no firmados, esa lealtad, y esos valores me gustan. Pero bueno, y me encanta la película Scarface. Y vos fijate, hay una parte, a la parte bueno, Scarface está filmada en el 83 y está ambientada en el Ujú. 83, o sea que no había Bitcoin y esas cosas pasaban en Estados Unidos. La parte que cuando Tony le hacen el atentado en el club, lo va a buscar a López y lo mata, que ahí como que toma el control y empieza el tema Push It to the Limit y empiezan contando plata. Ujú. Y iban al banquero a llevarle las bolsas con plata y el banquero le decía, no, ahora me estás trayendo mucha, te la tengo que lavar a tanto precio. Sumado a que Bitcoin es altamente trazable. Eh, Absolutamente es, trazable. creo que es seudónimo, Ujú. pero no es no anónimo. De hecho,
vamos a tener en enero un experto que va a hablar de la trazabilidad. No es Bitcoiner, pero es de la trazabilidad de la blockchain y demás, que todo eso. Entonces, todo lo que le puedan atacar a Bitcoin, nosotros lo podemos contraatacar y más fuerte. Y si los traficantes lo usan, no es por Bitcoin, también lo usa gente en África para mandarle plata a la hermana y que puedan comer. Entonces, el problema no es Bitcoin, el problema es el traficante. Y lo que vengo acá te quería preguntar, porque me llamó la atención una cosa, respecto de lo del medio ambiente, que está todo este chamullo del calentamiento global, una de las cosas que le echan la culpa a las vacas y que hay que hacerse vegano o comer gusanos para no contaminar el medio ambiente. Y el palo del Bitcoin, yo todos los Bitcoiners que conozco, no solo no son veganos, son ultra carnívoros, inclusive. De hecho, toda la mayoría están con la dieta, muchos siguen la dieta Paleo. carnívora y demás, paleo y demás. Vos fuiste vegano. ¿Cómo es ser bitcoiner y a la vez vegano? Uf, vegetariano, pero no, está cerca. Yo creo mucho en live and let live. Entonces, creo que primero, tener Bitcoin no te hace Bitcoiner. Bitcoiner es una ideología y no está exenta de que a mí me guste la manzana y a vos la pera. De hecho, no dejé de comer carne porque no me gustara, pero en un momento dije, predisposición, ácido úrico, por herencia, digo, bueno, voy a bajar un poco las carnes rojas y fui un poco para otro lado y un momento volqué, como todo lo que suelo hacer es all in. Entonces, nada, un amigo me decía, qué suerte que te hiciste vegetariano y no musulmán. Y con el nivel de fanatismo que tenés con Bitcoin, serías tremendo. Entonces, que nada que ver con, digamos, vamos a otro, eso es otra charla, no es con un tema de los musulmanes, es otro tema. Pero fui vegetariano muchos años e iba con mi tupper no solo a las reuniones, sino a las reuniones de Bitcoiners. Y estaba totalmente integrado y convivís porque por ahí, por una cuestión particular, a mí no me interesa absolutamente nada, pero nada lo que piensen de mí, como no me interesa el fiat. Exacto. Entonces, no me mueve lo que piensen, me mueve lo que hago yo y cómo repercute en mi vida y en los de mi alrededor lo que hago yo. Eh, entonces, no me generó ningún impacto. Sí, el año pasado volví después de 10 años. Perdón, vaquitas, el camino al medio. El año pasado hice una peritonitis, quedé súper anémico y en vez de tomar hierro, apareció un alien adentro. Me decía, traemos un sándwich de bondiola, traemos un sándwich de bondiola. Lo probé con mucho miedo, claro, tenía 32 hematocritos, estaba pero destruido. Probé con mucho miedo, pensando que me iba a poner una petada tremenda, y se corrieron las nubes del sol, como abre cuando abre los Simpsons, viste Cuando- que los Simpsons sí, y corre la nube y sale el sol. Dije, bueno, ya está, y volví de a poco y volví y ya está. Y volví a comer carne. Pero no, tiene un costado ahí que me sigue molestando, pero no se puede alfombrar el mundo, pero se puede andar en pantuflas. Y eso mismo lo aplico a Bitcoin también. No se puede hacer que todo el mundo se pase a Bitcoin, pero se le puede contar a la gente que está a tu alrededor. De hecho, ya exacto. dejé de decir buy Bitcoin a decir estudien Bitcoin. Estudiá, claro. Sí, y llega un momento que dejas de, no sé si que dejas de evangelizar, pero la gente que está a mi alrededor sabe que yo estoy en el tema y que tienen la puerta abierta y el que quiera se va a acercar y el que no, no. Y hay mucha gente que se lo va a perder, lamentablemente, porque no es que no se va a subir, se lo va a perder porque es una de las mejores mejoras que tuvo la historia de la humanidad en términos de economía, que atraviesa todo lo que hace el ser humano. La mitad de lo que el ser humano transacciona en el mundo es dinero. Entonces, la mitad de lo que el mundo hace el hombre, el hombre hace en el mundo, tiene un componente que está fallado. Linalde, su libro Broken Money, es excelente. ¿Por qué? Y yo lo dije el día de que hablé con el chico de la cripta, con Agustín. Porque todo lo que hacemos, todas las actividades económicas y no económicas que hace un hombre, un ser humano, implican energía. El trabajo implican trabajo y tiempo.
sea, lo que estamos haciendo acá es trabajo sobre tiempo. Yo quiero Energía. producir esto, tengo que poner trabajo y tengo que poner tiempo. Quiero producir esto, quiero criar una vaca para comérmela, es trabajo sobre tiempo y es energía. Todas las transacciones implican energía. Entonces, si vos le pones el medio que facilita las transacciones, que es el dinero, no respeta las leyes básicas de la termodinámica, que es que la energía no se crea ni se destruye, sino que cambia de estado, entonces estamos mal. Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un medio de pago y reserva de valor que respeta a rajatabla las leyes de la termodinámica. Ujú. Entonces, Sí, con aditivos, digamos, porque yo siempre lo pensé así. El oro también, digamos, los metales que, en donde vos tenés que realmente hacer una explotación del terreno, también requieren energía. La diferencia es que el oro se sigue inflando. Y en donde descubran exacto. un yacimiento, fuiste. Y en donde traigan a explorar no sé qué y traigan toneladas de oro de no sé dónde, volvés a diluir la base del oro. Y hay dos Porque cosas más. porque generás un montón de ese producto que requiere energía en tiempo cero. Una cosa, cuando la primera gran inflación que hay en Europa, no la primera, pero una de las grandes inflaciones que hubo en Europa vino después de la conquista de América. ¿Por qué? Porque se trajeron todo el oro de los incas, de los mayas, de los querandíes, de todo, lo llevaron a Europa y lo metieron en Europa. Eso que generó inflación. Segundo, el oro, como decís vos, mañana no sabemos cuánto oro hay. Primero, no sabemos cuánto oro hay. Y hay oro que hoy no se mina porque técnicamente no se puede minar. Pero mañana, y la tecnología va a avanzar de una manera tal que se va a poder minar y se va a poder extraer. No sabemos cuánto oro hay en el universo. En el universo va a haber solamente 21 millones de Bitcoin. Nada más. Nada Ni más. Y más, ni uno hablando, más, ni uno menos. Y y la quería. tercera cosa Ujú. es que la tercera cosa, y acá viene el tema, y yo no soy un anti-oro, porque creo que el oro fue una herramienta que nos llevó a crecer mucho, pero es momento no me acuerdo en qué película decía, creo que a Top Gun, en Top Gun decía, it's time to let go, tenés que Mm. dejarlo ir, tenemos que dejar ir el oro, porque ahora tenemos algo mejor que el oro. ¿Y en qué lo vuelve a superar Bitcoin? En que para determinar si yo te doy una pepita de oro, necesitas alguien que verifique que esa pepita de oro es verdad, es verdadera. Y fíjate una cosa, lo que pasó hace 2 semanas, el Peter de Schiff Binance y CZ y le Peter Schiff. trajo oro a Peter Schiff y Peter Schiff dijo, lo toca y dice, la verdad que yo no sé si esto es verdadero. Un gran momento, un gran momento. Y ya Un está, gran momento. ahí está, Le muestra el oro el y le dice, tipo, mirá, te traigo acá de, no sé, de Kazajstán, Turkmenistán, 99.999 de pureza, es un kilo, sí, sí, mirá, es muy lindo. Y dice, ¿y eso sabés si es oro? Bueno, en realidad no sé. Y el público se empezó a morir de risa. exacto, yo por ejemplo tenía a mi papá era bancario, toda la vida fue bancario. Yo le llevaba $1 o un peso, mi viejo hacía así y decía, ¿esto es verdadero o esto es falso? Fíjate, Peter Schiff, a ver, Peter Schiff, estamos hablando, es como el Sailor del oro. Eh, y ahora, si yo voy a Sailor y le digo, los Bitcoin que tenés ahí en tu wallet, ¿son de verdad? Son de verdad porque están verificados. Sin nadie Están en el verificados, medio. Lo verifico yo sin contra mi nadie en el nodo. No medio. necesito a nadie que me diga realmente sí o no. Ahora, pensaba algo como lo que decías recién. Si descubren oro, inflan la cantidad de oro que existe. El mercado todo lo regula, ¿sí? Ahora, vos fíjate cómo va creciendo el valor de oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más dinero fluyendo al oro que es escapándole al resto del sistema. Exacto. Con el oro a un montón de valor, hace que al mercado digamos, a las mineras le convengan, hay un incentivo para minar oro porque el producto de tu trabajo vale más. ¿Cuánto más vas a ir a minar? Y al punto en donde se equilibra, digamos, si yo voy y mino un montón y genero un montón de oferta y la vuelvo al mercado, va a bajar el valor del oro. ¿Hasta dónde? Y hasta donde se equilibra oferta y demanda. Ahora, lo que vos decías es, llega un momento que puede haber tecnología que te permita extraer oro mucho más fácil. No hay forma de
cambiar no solo el stock total de Bitcoin de los 21 millones, sino que no hay forma de cambiar la velocidad de la emisión. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un activo con una oferta fucking, por perdón del fucking, inelástica. No Claro, hay forma de aumentar la energía en la minería y que vos mines más Bitcoin por meter más energía. Que fue algo que a mí me costó mucho entender, por lo cual tardé un montón en caer por la madriguera, pero porque empecé a escarbar, escarbar, hasta que entendí. Hay gente que dice, lo importante es blockchain, lo importante no es blockchain, lo importante es Bitcoin, lo importante es POW. No hay exacto, nadie que termine de entender la prueba de trabajo, el ajuste de dificultad, otra charla, que hace que no importa cuánto fuerza de minado vos metas a la red se autoajusta para a esa fuerza de minado seguir emitiendo Bitcoin a la misma velocidad en forma totalmente autónoma y descentralizada. exacto. Es difícil de entender, es difícil de entender, pero es la primera vez que hay un activo que tiene tantas características tan positivas, no solo lo que hablamos siempre de inconfiscabilidad, no censura, eh, es inelástica la oferta. No solo es limitado el stock, es inelástica la oferta, con lo cual te asegura no solo 21 millones, sino te asegura la tasa a la que se va a emitir. Ahora, es más, Exacto. y otra cosa, pero nada, se siguen abriendo puertas que no vamos a terminar de abrir. Ya está emitido el 98 y pico por ciento, con lo cual de ahora en más los halvings para mí van a tener muy poco impacto. Creo que la frase esa, "This time is different", es una de las más populares del mercado. No creo que "This time is different", but hay condiciones de este momento que no existían antes. Entonces, en la existencia de los ETFs, que es algo que no existía antes, son distintas a lo que había antes. Tengo amigos que tienen posiciones encontradas, es bueno, es malo. Para mí es positivo que todo el mundo se acerque a Bitcoin de la manera que cada uno se acerque. Tener Bitcoin en un ETF no es tener Bitcoin, pero es un acercamiento. Imagino que si lo permaneces, vos comprás ETF y lo tenés en el tiempo, te vas a ver beneficiado de la tecnología NGU siempre que puedas salir. Creo que gran parte de los ETFs, y no sé si 8 de 10 o 9 de 10 o de los 11 ETFs que hay, custodian en Coinbase. El miedo que me da, la gente cree que Coinbase, Binance es too big to fail. No creo que exista el too big to fail, pero bueno, not your keys, not your coins. Sin embargo, de vuelta al otro. Yo soy Maxi para mí, no tengo que ser Maxi para los otros. Si hay alguien que confía, y aparte, otra cosa, por ahí OGs que tenían una carretada de Bitcoin y ahora dicen, che, ¿sabes qué? La verdad es que estar sentado arriba de toda esta recontratorta de poder adquisitivo me frunce un poco las orejas, mandan un poco un ETF y de hecho lo tienen ya en el sistema formal que les permite hacer uso de las herramientas financieras que usa la gente que entiende el mundo financiero. Se pueden apalancar, puede tomar préstamos con este que es el colateral perfecto que existió, liquidable 7 por 24. Entonces, bienvenidos al ecosistema todos. Y de hecho, si hay alguien que no te gusta que venga en Bitcoin, lo lamento porque Bitcoin es para amigos y enemigos. Exacto, exactamente, ¿no? Y es lo que tenía acá anotado para preguntarte esto. Una de las últimas preguntas es, ¿qué opinás de Sailor y qué opinás de los ETF? Hay gente que lo demoniza, hay maxis. De hecho, a ver, hay maxis que yo respeto muchísimo, que me parecen que están a un nivel que yo nunca voy a llegar, pero que demonizan a Sailor y se ríen de que si baja el MNAV y que si tienen que vender. Yo creo que es como digo yo, como decís vos, no le puedes prohibir a nadie, Bitcoin es permissionless. Y eso es lo maravilloso de Bitcoin. Bitcoin es permissionless. Lo bueno de todo, está bien, Saylor tiene una billetera para comprar Bitcoin que desgraciadamente tiene un acceso que se lo da al mundo fiat, se lo da al mundo fiat que está The, podrido. the Infinite Money Glitch. Exacto, Sailor puede ir a financiarse a tasa cero para comprar Bitcoin. Yo puedo ir al HBC y pedir un préstamo al 10-15% y comprar Bitcoin con eso. Bueno, obviamente que es beneficioso, pero porque las reglas de juego son así. Ahora, cuando las reglas de juego están en Bitcoin, todos jugamos con las mismas reglas. Todos jugamos Desde con las mismas Sailor reglas.
hasta un africano con los que yo hablo a veces en el podcast, que tienen una economía circular y capaz que tienen mil satoshis en una wallet de Satoshi. Todos jugamos con las mismas reglas. Igual Entonces, que, eso, igual que de Bitcoin Beach o Berlín en Salvador. Y empiezan a haber un montón de comunidades de ese tipo. Y respecto a lo que decías, mira, ayer o antes de ayer estaba en una cena y un amigo me decía, si, si tanto crees en esto, ¿por qué no te apalancás? A mí, o sea, cada uno, nadie puede decirle al otro qué es cómo tiene que manejar su dinero. Eh, la palanca es buena o mala, tan delicado eso, y de hecho Warren Buffett decía, viste, los hombres mueren por las 3L, o las 3L que le generan grandes problemas a los hombres: liquor, ladies, leverage. Entonces, sí, a full. bueno, ahora, si lo maneja bien y no se la pone a 300 kilómetros por hora en una vuelta, que yo creo que no le va a pasar, rogamos que no le pase, Bitcoin, Sailor y MicroStrategy o Strategy ahora va a ser uno de los bancos más grandes de la historia de la humanidad. Y de hecho él sí se apalanca. Bueno, pero que yo no me apalanque significa que, porque me decía, si tanto crees en Bitcoin, ¿por qué no te apalancas y compras más? Porque me dice, porque entonces no aceptas el riesgo. No, hay un riesgo en el corto plazo que yo no quiero correr porque me puedo apalancar, y en el corto plazo esto puede dar una vuelta más allá de lo que del riesgo que yo estoy asumiendo, y se me puede dar vuelta. Y como todo riesgo-beneficio, yo no quiero aceptar el riesgo de perder algo de Bitcoin en pos de tener algo más de Bitcoin. Pero soy yo y Claro. nadie puede decir si está mal o bien. Ahora, lo que está haciendo Bitcoin, lo que está haciendo Sailor me parece fabuloso. No creo que todas las tesoreras prosperen, No, o sea, sí, sí. pero muchas sí, bueno, ¿cuáles? Y también, otra vez, le pregunté a mi tabla Ouija, no me supo decir bien. A la noche le pregunto a los espíritus a ver qué dicen, pero me parece fascinante lo que hace Sailor, me parece fascinante. Pasa que es un loco que se recontraconvenció, de hecho cayó un día con un libro, con el de Bitcoin Standard, tengo todo acá, todos los libros que conozca de Bitcoin están acá, cayó con The Bitcoin Standard al Word, le dijo, lean este libro, porque en un mes nos vamos a juntar con cada uno de ustedes, creo que no sé, 10 12 14 tipos, 15, y le voy a explicar por qué vamos a empezar a comprar Bitcoin. Y al que no quiera comprar Bitcoin, yo le voy a comprar sus acciones y lo quiero fuera de la empresa. Todo el que esté en la empresa tiene que comprar Bitcoin. El, ot- el otro día escuché un podcast no sé si un podcast o a Joe Rogan. Ah, No, Joe Rogan estaba con el de Nvidia. Un podcast con Fong Lee. Y que Fong Lee era el CFO, o sea, ujú, era el gerente financiero. Y viene ujú, Saylor y lo pone con el de Bitcoin y Fong Lee sabía algo, pero nada. A ver, creo que coincido con vos. Sailor es para los maxis que lo ven como el enemigo, como el monstruo. Sailor hoy por hoy es el general del ejército, sí, porque es el tipo que lo entendió. Igual, él se apalanca, pero él puede jugar con la palanca. ¿Por qué? Porque si necesita fiat, país de algún lado lo va a conseguir. Nosotros no. Nosotros totalmente. somos plebs. Sí, 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 ¿Entendés? Entonces, él sí. sabe cómo está jugando y visto y considerando. Yo tampoco soy de esos fanboy de Sailor que van y se sacan fotos. Me encantaría tenerlo en el podcast para hablar con él y para decirle que gracias a él yo me las pilié. Pese a que Mira, había conocido Bitcoin mucho antes, pero Sailor es el tipo que bajó y dijo, bajó Bitcoin y lo trajo al mundo real. Entonces, Sailor contribuyó a que mucha gente se lo pilee, a que mucha gente, muchos CEOs de empresas se lo pileen, que de otra manera no se hubieran peleado, ujú, y está peleando la batalla, es nuestro caballo de Troya dentro de Wall sí, Street. sí, 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 Entonces, sí, sí. eh, Él y Larry Fink, obviamente que, empleados del mes. exacto, y obviamente que coincido con vos, no todas las tesoreras van a succeed. Creo que van a succeed alguna por país o por región. Tenés que hablar bien con los CEOs para ver cuán maxi son. Yo, por ejemplo, tengo un contacto muy directo con el CEO de Smarter Web Company Ok, sí, sí. de UK. De Ujú, hecho, es un genio Andrew Webley. Lo saqué a pasear por Hong Kong, lo llevé a comer carne, hice un podcast por la calle de Hong Kong, un flaco, porque yo le hice un podcast cuando él todavía no había salido a la luz. Y hablamos y
pegamos buena onda, nos pasamos los WhatsApp y ahora él me manda mensajes, che, ¿podemos hacer un stream así explico? Le digo, dale, dale. Después con Bien. el chico que va a estar en la semana esta, el chico de Capital B, el francés, Ujú, ujú. Alexandre, que habla muy bien español. Ahora Sí, sí. vamos a hablar también con los chicos de Arcadia B. Pero sí, yo creo que no todas van a triunfar. Van a haber algunas que van a tener una ventaja de región. Por ejemplo, puedo decir, y esto no es financial advising, no es que estoy Met- hablando que Metaplanet inviertan, en pero por Japón. ejemplo, Metaplanet tiene una ventaja muy fuerte en Japón. Capital B y Smarter Web también tienen las ventajas de ser los first mover en esos países y que pueden captar capital de otras empresas. Entonces, creo que sí. Fiat de Después, por otras ejemplo, hay empresas. mucha. Y ese es el Sí, truco. capital Ese es el fiat, truco. Ese es exacto. el truco. Después, como decimos con el pibe, cuando hacemos en inglés, el Bitcoin Treasury Company Report, que probablemente empecemos a hacer algo en enero así en español, Muy porque bien. ya lo traje de los pelos a mi socio Diego, que es un cráneo, como digo, yo acá soy solamente un divulgador, soy como Milei, que es el divulgador, Diego es el que sabe, y lo quiero traer para que empecemos a hablar de todas esas cosas que no se hablan y empezar a enseñarle a la gente. Pero bueno, creo que lo que decíamos, hay mucha gente que hace muchos bold states, como por ejemplo entró Nakamoto diciendo voy a comprar 1 millón de Bitcoin y se la pegó en la primer Y curva. sí, no ¿Por qué? existe. Porque es imposible. Yo creo que si vos, el CEO, tiene la convicción, es un maxi y entiende cómo se juega, va a triunfar. Yo Y creo que a entiende, y, futuro, perdón, y tiene muy bien aceitado la conexión con el mundo Fiat. Tiene buena capacidad de fondeo, buena tasa, buenas líneas, porque no yo alcanza con creo que entender Bitcoin. yo creo que Strategy va a ser el banco del futuro. Ujú. Yo creo que a futuro de todas las treasuries hay que separar de las treasuries de las empresas que tienen Bitcoin en su balance. Exactamente, que son cada vez más. Y si no tenés Bitcoin en tu balance, es como el ser humano, una persona física. Si no tenés Bitcoin, vas a estar afuera del mundo Sí. que se viene. De hecho, creo Entonces, si vos que como empresa, ningún CFO que entienda el mundo de las finanzas de Internet del siglo actual no puede no tener Bitcoin en su exacto, si cartera. vos sos, Después si discutís vos, cuánto. exacto, si vos tenés una verdulería o tenés un taller mecánico y tenés que pensar como empresa y tenés, no financial advice, tenés que tener Bitcoin. Si sos el CFO de una empresa, y si no estás pensando en tener Bitcoin en tu treasury, no digo como Sailor que van all in, pero tener un pucho en Bitcoin, vas a estar afuera. Entonces, yo creo que va a haber que separar de las empresas que atesoran y las treasuries. Ujú. Las que atesoran y pueden hacer el scam de decir somos treasury para captar capital y se las van a poner. ¿Por qué? Porque no usan treasury. Una cosa es atesorar y otra cosa es ser un Bitcoin Treasury Company. Yo creo que a futuro de treasury van a quedar 4 o 5 a nivel global, que van a ser bancos Bitcoin Ujú. regionales y se van a terminar llevando puesto a JP Morgan y a toda esta manga Sí, de garcas sí, sí, sí. que son los que defienden a muerte el sistema fiat porque es con lo que ellos hacen negocio. Y que es el sistema Entonces, monetario del siglo pasado, la forma monetaria de este momento de la historia de la humanidad conectada, online, en tiempo real, es Bitcoin. De hecho, imagínate, l- agentes de inteligencia artificial. Los agentes van a tener distintos niveles de especificidad en distintos ámbitos que se van a terminar comprando servicios entre ellos. ¿Vos ves un agente de sí, inteligencia artificial yendo a abrir una cuenta en un banco? ¿Con qué se van a comprar no, servicios olvídate. entre ellos? Olvídate, y aparte que tiene que ser transferencias en tiempo real y que no van a ser van a ser transferencias mínimas, que el sistema bancario no puede tener, el sistema bancario no tiene una transferencia de 1 centavo. Bueno, No el puede, otro yo no día te puedo mandar 1 centavo a vos. otro amigo me cuenta que está ahora en boga nuevamente una parte del protocolo HTTP, que entre todos los códigos que tiene y todos los mecanismos que tiene, hay uno que se llama 402,
que es para pagos, que existe desde que existe el protocolo HTTP, nunca se implementó y entonces Claro. me dice, es buenísimo porque vas a poder pagarle a una API un par de consumos, micropagos que hoy las Claro. tarjetas de crédito o el sistema tradicional no banca porque no puedes pagar 5 centavos. Digo, la están empezando a Claro. ver, la están empezando a ver. Exacto. Igual para eso sigo diciendo bienvenido USDT. Bienvenido USDT. Yo soy Maxi para mí, pero para el mundo, no sé. O, o Solana, que puede hacer pagos de centavos en Layer 1 Salvo cuando se frena la red. cuando se colapsa. Pero bueno, lo que voy a decir, no, lo que voy a decir, yo creo que Pero sí, sí, todo lo que sí. pueda atacar al Al sistema sistema fiat, Fiat. aunque yo tengo el mantra que es todo lo que no es Bitcoin es una estafa, pero tampoco como vidrio. Entonces, en el límite, es como dice mi ley, yo soy minarquista, como es, soy anarcocapitalista en el largo, minarquista en el corto, porque tenemos que vivir en una sociedad con gobierno. Correcto. Tiene que haber un gobierno cada vez más chico. Entonces, yo soy, todo lo que no es Bitcoin es una estafa a largo plazo. Ahora, si otra red puede momentáneamente resolver un problema que Bitcoin hoy no puede resolver de forma fácil, rápida y que lo puede usar cualquiera, fácil, y le está sacando el mercado a Visa, a Fiat, a Pix en Brasil, Sí, no sé, no sé aunque si no sea mucho, Bitcoin. sí, no sé si mucho a Fiat, para mí USDT es una Sí, fabulosidad, pero de hecho Fiat de otra manera, y de hecho son creo que el séptimo tenedor de sí, bonos de Estados Unidos, y de hecho a Estados Unidos le viene bien, el vuelco Biden-Trump fue enorme, porque Estados Unidos, sí. perdiendo fuerza con el dólar, dijo, necesito demanda de dólares, por eso le dan rienda suelta a Tether para facilitar que el mundo use dólares, arriba USDT con las ventajas que tiene toda esta nueva tecnología que anunció. No, y aparte, yo tenía tenía mis reparos con Arduino y Tether hasta que lo escuché hablar en Lugano. No, Me voló la no, entiendo. cabeza, me voló la Sí, cabeza. sí. Para mí Arduino, y lo vengo diciendo hace rato, es el próximo Elon Musk. Tiene 40 pirulos y tiene una visión de futuro y de la descentralización. Lo que habló en Lugano me voló la cabeza. La presentación que hace Lugano con las distintas capas, la capa financiera, la capa tecnológica, la capa de media, la capa de central, La me vi. voló la cabeza. Y Ujú. dio una charla con el CEO de Rumble, que van a atacar a las plataformas centralizadas. Sí, y sí, sí. Probablemente me bajen el canal después que diga esto, pero bueno, lo que voy es, Como a Jack Mallers hablando de Jamie Dimon. entonces, yo creo que obviamente es un businessman, pero tiene una buena visión de futuro. Ujú. Entonces, yo lo banco a muerte. Y para ir cerrando, te quiero preguntar que me cuentes la historia de la gorra y vamos a poner la Ah, la foto de foto, la gorra. sí. Déjame, porque no Porque la tenés, me dijiste que no la... me olvidé la gorra de mi hermana. Estuve de visita y me olvidé la gorra ya. Ahí está, la foto de la gorra, ahí está. Esa gorra que barista que me regalaron. O sea, eh, te regalan, ¿cómo es la historia? Te regalan una me gorra regalan guevarista. esta gorra que barista. Por supuesto, la agradecí con mucho amor porque viene de alguien que quiero un montón. Calculo que fue a propósito. Y dije, ¿cómo intervengo esta gorra? Digo, ya sé. Entonces se la mando a un amigo que hace bordado. Le digo, vos bordá esto. ¿Qué es? Después te explico, vos bordalo y bordalo de naranja. Y una vez vi la historia de las fórmulas que han cambiado la historia de la humanidad, desde la relatividad, Maxwell y yo. Y esta es la política de emisión monetaria de Bitcoin, que dice que cada 210.000 bloques genera 50 sobre 2 a la I Bitcoin por bloque, y cada vez que va cambiando ese I, que es el halving, que es cada 210.000 bloques, a un promedio de bloque de 10 minutos por bloque, da más o menos 4 años, cada 210.000 bloques emite la mitad de Bitcoin que emitía en la etapa anterior. Si haces esa sumatoria de 210.000 por 50 sobre 2 ahí, da 21 millones. Esa es la política de emisión monetaria de Bitcoin. Cada 210.000 bloques, con un bloque que dura promedio 10 minutos en emitirse,
emitía al principio 50 bitcoins, cuando i es 0, 2 a la i es 2 a la 0 es 1, 50 sobre 1 50. Durante 210.000 bloques emite 50 bitcoins por bloque. Siguiente halving, en ese momento un halving, i es 1, 2 a la 1, 2, 50 sobre 2, 25. Durante 210.000 bloques emite 25 bitcoins por bloque. Como recompensa a la minería, otra charla. Esa es la política de emisión monetaria de Bitcoin y es la gorra con la que voy a votar. Con esa gorra y una remera Perfecto. de este estilo. Espectacular, espectacular. Por eso me encantó la gorra y cuando vos, a ver, porque vos viniste con la gorra y yo vi que tenías, y yo sé qué significa esa fórmula, pero cuando dijiste eso, me regalaron una gorra guevarista y la transformé. ¿Cómo dos cosas pueden significar dos cosas distintas? ¿Cómo transformaste algo que representa, bueno, voy a dejar de compartir La y destrucción voy a del volver? valor, algo que representa la Algo, destrucción no, del valor. ni siquiera la destrucción del valor, algo que representa el régimen más horrendo, mugriento, asesino, que siempre fue impuesto a la fuerza, siempre fue en contra del individuo, se llevó puesto miles de millones de vidas humanas. Preguntale a eh, Alemania de qué lado querías estar. Por algo ponían un muro para que no saltes de un exacto. lado al otro. se, se llevó miles de millones de vidas humanas, ataca al individuo, está armado para que una casta privilegiada viva en la opulencia en el derroche, mientras la gran parte de la gente vive en la miseria, con un pollo y un arroz por semana, y lo transformaste en la fórmula de la libertad total, la fórmula de algo que es lo que va a llevar a la humanidad a niveles y a cosas que jamás en nuestra vida nos vamos a poder imaginar. Así que para ir cerrando me gustaba, me quería mostrarte esto Gracias. porque es maravilloso, es maravilloso. Así que bueno, y ahora sí, para ir cerrando, como me dijiste que viste todos mis podcasts y que de hecho ya te soñás que yo estaba hablando en la cripta. Eso, mis podcasts son adictivos, así que gente, igual suscríbanse y mírenlos, pero son adictivos, eso me puso re contento. Te imaginarás cuáles son las últimas dos preguntas. La primera es algo que ya lo vinimos hablando durante toda la charla, pero la quiero reflotar, es ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? ¿Cómo veo el futuro de Bitcoin? Siempre naranja y creciendo, cada vez más fuerte, empujado por todos los que estamos alrededor de Bitcoin, los core devs, las mineras que a veces tienen tremendos problemas financieros, nosotros divulgando. ¿Cómo veo el futuro de Bitcoin? Eh, por un lado, en la misma línea, haciendo TikTok Next Block, consumiendo dinero del resto del mundo hacia esta forma de atesorar en forma termodinámica, en forma de regla termodinámica, así que bien, mezclándose un poco con el sistema financiero tradicional, no Bitcoin en sí, sino digamos, elementos en el medio que empiezan a interactuar con una pata en cada lado, así que eh, no sé si está osificado, creo que hay que seguir haciéndole fuerza y divulgar para que más gente conozca que hay una salida. Y perdón, y hablando de lo que hablabas antes del sistema este que vivía en la opulencia de unos pocos, el sistema Fiat es igual con el efecto Cantillon. Es exactamente igual con otro color. Es exactamente igual con otro color. Pero la diferencia del sistema Fiat es que si bien está determinado por castas y demás, vos podés avanzar. Vos podés Porque es un tener una sistema habilidad. capitalista. Exacto, el sistema capitalista, el problema no es el capitalismo, el problema es el fiat. Si al capitalismo le traemos Bitcoin va a ser el sistema perfecto, pero en el sistema capitalista fiat, vos todavía tenés esa opción de movilidad social, de que vos podés desarrollar algo, porque Zuckerberg venía de familia bien, pero no era multimillonario lo que es ahora, o tenés el Todos. caso de Messi, o Meritocracia vos. pura. Meritocracia pura. Exacto, exacto. Entonces,
vos tenés opciones, obviamente que depende de donde nazcas, vas a tener más o menos, pero con esfuerzo vos podés subir. No es justo, porque obviamente depende de dónde hayas nacido. Una persona que nació en África no tiene las mismas posibilidades que yo, y una persona que nació en Argentina y es de una de las familias más ricas de Argentina no tiene otras posibilidades que yo no he tenido. Entonces, pero no me quejo. Trato todos los días de laburar para seguir siendo mejor. Entonces, el sistema Fiat, vos fijate, en Argentina, ponemos el caso de los deportistas, ¿no? Vos tenés un Messi, un Cristiano Ronaldo, gente que por capacidades individuales y muchísimo esfuerzo, porque Messi se fue del país de chiquito, se inyectaba las hormonas y todo. Después van a estar lo que te dicen, pero ¿cómo puede ser que Messi patea la pelotita y gana más que un médico? Eso también es el sistema Fiat, pero Messi con su esfuerzo, Ronaldo con su esfuerzo y tantos otros con esfuerzo, con su talento, han llegado, mismo gente que critica el sistema, como por ejemplo el Indio Solari o Lali, con su talento y su esfuerzo, han llegado a tener una vida muy buena. Sí. Que en otros sistemas, no nos olvidemos que cada vez que Cuba va a jugar un juego olímpico, se le escapa la mitad de los atletas. Y son gente de élite. Sin ¿Por qué? Porque comentario. son atletas de élite al nivel de Messi en otros deportes y viven como la mierda. Entonces se van a competir. Eso pasaba. Sí, sí, Ferenc Puskás terminó jugando en España. sí, sí. Sandor Coxis también. No es de ahora. Se escapaban. Ujú. Entonces, y cuando hicieron el muro, la gente se escapaba de un lado para el otro. Las balsas van de Cuba a Miami, no No de al Miami a revés. Cuba. Pero bueno, el sistema Fiat es muy injusto, Ujú. pero por lo menos tenés una forma de escapar. Del otro no. Entonces, vuelvo a repetir y vuelvo a decir, contra ese sistema yo voy a pelear de la mano de el JP Morgan. ¿Por qué? Porque me da algo mejor que lo otro. Sí. Ahora, ¿es lo mejor? No. Vamos a pelear por lo verdadero que es lo que vos le pusiste a la gorra. Así que no sé si querés seguir agregando algo más. No hay mucho para agregar a eso. Bitcoin es el dinero más perfecto que conoció la historia de la humanidad. En el corto plazo varía su poder adquisitivo. No lo usen. Si el año que viene se tiene que ir de vacaciones o cambiar el auto, traten de atesorarlo con el excedente que tienen si pueden. Estudien Bitcoin, lo que digo siempre, los Bitcoiners sean el 0800 de sus amigos, el 0800 Bitcoin de sus amigos. Acérquense a las comunidades, escuchen podcasts. En Argentina, la cripta, la ONG Bitcoin Argentina, hay centros de educación. Sigan Bitcoiners que lo único que hacen es distribuir conocimiento de esto y no se lo pierdan porque siempre están temprano. Siempre están temprano. Exactamente, siempre estamos temprano. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a Uf, él, a ella o a ellos? uf. Creo que, ¿qué le diría? Primero, gracias. No hay más que decirle que gracias no solo por inventarlo, sino por desaparecer, por soltarlo, no por por soltarlo. De hecho, un amigo me dice, ¿y si aparece Satoshi y si mueven Bitcoin de su wallet? Digo, a ver, si el precio va a tambalear, pero no Obvio. No Bitcoin en sí, no Bitcoin la red. Si ahora aparece el inventor de la rueda, el primer tipo que hizo la rueda, ¿vos vas a dejar andar en auto? ¿Te impide a vos hacer con madera o con hierro una rueda? Bitcoin va a seguir haciendo TikTok Next Block aunque se muevan Bitcoins de ahí. Es otra discusión, qué van a hacer, pero Bitcoin va a seguir siendo el mismo Bitcoin. ¿Qué agradecerle? ¿Qué preguntarle? No, no estoy seguro. No sé, ¿qué hizo con la llave? Si lo veo, yo estoy convencido, porque dicen no se van a mover esos Bitcoins. No sé. Lo único que sabemos es que hasta ahora no se movieron. Y si alguien o algo los mueve, lo único que demuestra es que tiene la clave privada que puede firmar sobre esa llave pública y hacer una firma válida, que transmitida a través de una wallet, transmitida a los nodos, subida a la mempool, se valida, se mina y se emite en un nuevo bloque, se baja un nuevo bloque. Es lo único que pasa. Eh, que me es una gran curiosidad si lo viera o los viera, qué pasa, cómo hicieron con esas llaves. Mi idea es que si están por ahí estos seres extraordinarios,
rompieron esas llaves, porque no se me ocurre otra forma de no mover eso, pero no sé qué le preguntaría. Consumí tanto contenido que no sé qué les preguntaría. No sé qué les preguntaría. No sé, pero sí les agradecería. Perfecto, Sí les agradecería. perfecto. Bueno, loco, te Igual agradezco que a mucho vos por tu ahora. tiempo, la verdad que fue un placer hablar con vos y nada, nos estaremos viendo en algún evento allá en Buenos Aires, acá en Asia o en donde sea. A donde Satoshi nos lleve. Satoshi somos todos. Exacto, como digo siempre. Satoshi somos Y te todos. hago la última, la pregunta es esto, algo que quieras agregar y cómo la gente te puede contactar. Agregar nada, lo que digo siempre, estudien Bitcoin, es una forma de atesorar el fruto de su labor, de su energía. Diego 8 bits, arroba Diego 8 bits en todas las redes sociales. Perfecto. Diego, muchísimas gracias, que tengas un gran día y bueno, estamos hablando. Grandes noches ahí. Perfecto, muchas Abrazo grande, gracias. gracias por todo. Y muchas gracias, Nos estamos y viendo. muchas gracias a todos los que. Exacto, y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, nos dan un like, se suscriben al canal, nos siguen en las redes sociales, comentan, comparten, porque haciendo eso nos ayudan un montón en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartan el episodio con la gente que quieren, compartan el episodio con la gente que odien, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Abrazo. Espectacular. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.